No sé, se me pasó así. Gracias por dejarme, por acordarme que tengo que grabar. Bueno, y sí, además que lo tengo que colgar. Bueno, buenas noches para comenzar esta grabación. Eh, y bueno, no, los primeros minutos no grabé, así que voy a tratar de hacer un resumen en unos segundos. Comencé a hablar de un autor en esta conferencia que se llama de la pornografía a la erótica de la pornografía de la información a la erótica del saber, y comencé eh, a hablar de un autor que es Bill Chung y su libro La desaparición de los rituales. Y aquí estoy comentando, bueno, algunas cosas que voy a seguir desarrollando que plantea Bill Chung Han en este libro que se llama La desaparición de los rituales. Lo segundo, bueno, ya hablamos de la pornografía, aniquila los rituales de seducción. Y hoy en día también todo se ha convertido en una cuestión de rendimiento y producción. Este punto ya Chung Han lo había tratado en La sociedad del cansancio, en psicopolítica y en otros libros, ya cuestionando un poco el sistema capitalista que nos ordena rendir, producir, claro, y eso trae cansancio, esa hiperproducción, ese hiperrendimiento, y eso incluso para Chung Han, como para otros autores, eso trae incluso unas consecuencias, los síntomas depresivos y ansiosos que se plantean a otros autores, tanto él. Bueno, entonces el dataísmo es una forma pornográfica de conocimiento que anula el pensamiento. No existe un pensamiento basado en los datos. Lo único que se basa en los datos es el cálculo. Algo que también ya otras personas ya habían planteado en otros textos, incluso mucho antes que Chul Han, y cuando yo leía esto me acordé de un texto que me parece hermoso a mí, que lo vuelvo a traer acá, yo muchas veces hablo de ese texto, que es los textos sobre todo el texto de Alan Bourdieu sobre el elogio del amor, que decía que el cálculo es lo contrario del amor. Aquí uno podía plantear que el cálculo es lo contrario a la seducción. El cálculo es lo contrario del pensamiento. Dice el pensamiento es erótico. Es decir, el cálculo es contrario a lo erótico o la erótica. Y ya él comienza a relacionar pensamiento y erotismo. Heidegger lo compara con el Eros. Ya bueno, ya comienza a ver que aquí hay toda una tradición de muchos autores, incluso incluyendo a Freud y el psicoanálisis, de Eros como pensamiento, como construcción de pensamiento, Eros como construcción de erótica, Eros como una construcción de vida, y el cálculo, todas estas cosas que son premeditadas, está por otra vía. Entonces dice Chulhan, el batir de alas del dios Eros lo acariciaba cada vez que daba un paso significativo en el pensamiento y se atrevía a aventurarse en un terreno inexplorado. Yo creo que ya uno puede decir muchas cosas de Chung Han, e incluso algunos lo acusan como una nostalgia por el pasado, porque Chung Han en sus últimos libros ha dicho que hay que buscar una pausa, hay que buscar una manera de estar con la tierra, conectado con la tierra. En uno de sus libros incluso plantea eso y otras cosas más. Y algunos lo critican a Chung Han, dice que Chung Han lo que está es añorando ese pasado donde había otros tiempos, otros espacios. Pero yo creo que hay que entender un poco que lo que también él describe Chulhan muy bien, si algo tiene Chulhan es describir cierta realidad muy bien sobre qué nos está pasando. En un momento que todos hacemos a prisa, sin pausas, eso no da tiempo ni para el eros, ni para el pensamiento, ni para lo erótico. Ni, entonces yo creo que por ahí es lo que nos quiere mostrar Chulhan con todo esto. Entonces sigo. Dice él, bueno, la transparencia también es pornográfica. Y este punto ya lo habían tocado otros autores. Él lo hace mucho, otros autores incluso que ya habían planteado como la sociedad de espectáculo, donde hay una especie de exhibicionismo y voyeurismo generalizado. Ya yo creo que Chulhan también lo había tocado en otros textos de él. Entonces, aquí lo vuelve él a tocar muy bien. La transparencia también es pornográfica, él lo había mostrado también en otros textos. Peter Harker dice en una de sus anotaciones, ¿quién dice que el mundo ya está descubierto? Bueno, esa es otra cosa que yo creo que él apela. No todo está descubierto. Hay cosas por descubrir. Si todo estuviera descubierto, todo se mostrara, que es precisamente lo pornográfico,
ya no hay nada que hacer, no habría nada que hacer. Entonces él también recurre a que hay cosas que todavía no se descubren, que están cubiertas. Y eso tiene que ver con lo erótico. Lo erótico es precisamente aquello que no está totalmente descubierto. Y por ahí ya él comienza a plantear esto que vamos a discutir aquí en esta conferencia. Se puede generalizar la pornografía declarándola un dispositivo neoliberal. Bajo la presión para producir todo, se exhibe, se visibiliza, se desnuda y se expone. Todo queda a merced de la inapelable luz de la transparencia. La comunicación se vuelve pornográfica cuando se hace transparente, cuando se pule y queda convertida en un intercambio acelerado de informaciones. Y hoy en día, bueno, uno abre Google, los jóvenes de hoy en día, ellos, creo, mis hijos incluso me plantean estas generaciones que crecieron con todas estas aplicaciones y con todos estos buscadores, ellos dicen que ya no necesitan ni siquiera de ir al colegio, ya no hay necesidad de la universidad, está todo en Google, todo te lo dice Google, sí, y es cierto, todo te lo dice Google, bueno, o casi todo te lo dice Google, pero lo que uno tiene que entender que lo que dice Google y otras cosas, y otras aplicaciones y otras plataformas, otros buscadores, son informaciones. Y la información es una parte de algo, no es todo. Es más, ni siquiera la misma información es todo. Y yo creo que eso hay que comenzarlo a discutir. Y dos, nada puede decirlo todo, aunque hay una intención de mostrarlo todo, de decirlo todo. Y yo creo que ahí es lo pornográfico de todo este asunto. Y creo que poco a poco creo que me va entendiendo qué es lo que yo quiero plantear. Cuando se quiere producir todo, cuando se quiere mostrar todo, cuando se quiere tener todo, eso tiene que ver con lo pornográfico. Cuando uno reconoce que hay un límite en eso que se quiere mostrar, que hay algo que no se puede saberlo todo, o más bien informarlo todo, es cuando aparece la erótica. Ese es el planteamiento tomado de Jung Han y de otros autores que yo quiero hablar hoy acá. Simplemente me adelanté un poco, pero eso es lo que quiero decir. Dice Jung Han, y sigo con este libro. La pornografía destruye la sexualidad y el erotismo más eficazmente que la moral y la represión. Lo que destruye la sexualidad no es la negatividad de la prohibición o de la abstinencia, sino la positividad de la sobreproducción. El exceso de positividad constituye la patología de la sociedad actual. Lo que enferma no es la carestía, sino la demasía. Es decir, hay demasiada información, hay demasiado, circula como una información en demasía que uno si se pone a buscar cualquier tema se pierde. Yo creo que parte de también cuando uno pone en ciertas investigaciones a ciertas personas, a ciertos estudiantes a buscar información, claro que sí pierden, porque ahí hay tanta información que uno no sabe por dónde buscar. Por eso es que es necesario, antes de buscar, saber lo que voy a buscar. Si no, te pierdes. Y en ese espacio que parece ilimitado, infinito, sobre informaciones. Entonces yo creo que también lo que enferma, claro, enferma es lo demasiado. Yo creo que aquí ya hay algo que incluso el mismo psicoanálisis y otras posturas filosóficas ya han planteado hace rato, sobre lo demasiado, lo total, lo que quiere decir mostrarse como completo. El paso del mito al dataísmo es el paso de la narración a la mera numeración. El dataísmo hace que la producción de saber resulte pornográfica. Pensar es más erótico que calcular. Es también el eros que da alas a pensar. Lo llamó eros, el dios más antiguo, según las palabras de Parménides. El cálculo está desnudo y es pornográfico. El cálculo está desnudo y es pornográfico. Yo creo que eso es lo que también creo que quiere plantear Chung Han sobre esa pornografía de la desnudez que se quiere mostrar completa. La completa desnudez es pornográfica. Sigo. Hoy vivimos, dice Chung Han, en una cultura del significado que rechaza el significante, la forma, por superficial. Esa cultura es hostil al gozo y a la forma. Es decir, vamos al supuesto fondo y no nos detengamos en las formas. Entonces, claro, entonces, olvidándose que la verdadera cuestión de las cosas no está en el fondo en sí, sino el mismo fondo son las formas. Pero para evitarse esas formas, y además que se ve como una pérdida de tiempo, como algo que hay que saltarse,
entonces vamos en sí a lo que supuestamente hay que ir. Y digo supuestamente porque al final muchas cosas, o más bien la mayoría de cosas, tienen interés, son por sus formas, no por el fondo en sí. Pero bueno, entonces aquí nos perdemos otra vez en ese fondo. Nos vamos al significado de las cosas y no a los significantes. Cuando yo leía esto, yo me imaginaba toda la teoría lacaniana de psicoanálisis lacaniano sobre el significante. Al final, ningún significante se puede significar a sí mismo y necesita de otros significantes. La gente dirá que eso es perder de tiempo. Algunas personas dirán que para qué deambular de un significante a otro significante, sino signifiquemos de una vez. Y en ese significado se vuelve total. Es decir, ya no hay posibilidad del dis, no hay posibilidad de un significante a otro para construir un discurso. Simplemente las palabras toman la forma de las cosas completas, es decir, fijas. Y fija, hay una posibilidad de creación, no hay posibilidad, como dice él, de Chulhan, de gozo. Y nos perdemos en ese supuesto fondo y ahí donde un fondo ilimitado. Ahí nos podemos perder completamente. Eso también lo podemos discutir más adelante, todas estas cosas. Bueno, sigo. Bueno, esto me sirvió para traer un pequeño texto, bueno, una pequeña referencia de un filósofo que a mí me interesa mucho, que se llama Slavoj Žižek o Zizek. En el libro Mirando al Sesgo, Zizek también habla de pornografía. Bueno, él habla en varios textos de la pornografía, pero me acordé de este. En este libro, que es una introducción a Jacques Lacan a través de la cultura popular, bueno, sí se caracteriza por tratar de mostrar la teoría lacaniana y la filosofía hegeliana, sobre todo, que son sus dos principales autores, y otros más, pero esos son los principales, y mostrar un poco sobre, usa muchas películas para mostrar, tratar de mostrar cómo cómo se puede desarrollar la teoría estas teorías en esta cultura popular, en este caso el cine, y también literatura y otras manifestaciones populares, según Zizek. Entonces dice que, Zizek nos dice aquí en este texto, que en una película normal, no pornográfica, las escenas de amor se construyen siempre en torno a cierto límite que no se puede superar, porque no se puede mostrar todo. En cierto punto, la imagen se desdibuja, la cámara se aparta, la escena se interrumpe, nunca vemos directamente eso, la penetración sexual, etc. En contraste con este límite de la representabilidad que define la película de amor o el melodrama normales. Bueno, normales entre comillas. La pornografía va más lejos, lo revela todo. La paradoja consiste en que al atravesar el límite siempre va demasiado lejos. Omite lo que permanece oculto en una zona de amor normal, no pornográfica. Y ahí es donde yo pienso con estos dos autores ya, con Chul Han y con Gillet o Zizek, que cuando uno quiere mostrar todo, se queda sin nada. Y precisamente lo que se trata, lo erótico, es en esa imposibilidad de mostrarlo todo, es cuando tú te puedes quedar con algo. Aquí, en el mostrar todo, te quedas sin nada. Y yo que estoy pensando últimamente, incluso he estado teorizando un poco, que el gran problema nuestro en la contemporaneidad nuestra es que tenemos una pasión por la nada. Muchas manifestaciones sintomáticas actuales son quedarnos con nada. Y en esa nada nos trae un montón de problemas, un montón de malestares y padecimientos por quedarnos con nada. Es decir, en el todo nos quedamos, siempre vamos del todo a nada y nunca reconocemos que hay algo ahí que no se puede mostrar todo y eso nos permitiría quedarnos con algo por lo menos. Pero bueno, simplemente lo podemos seguir discutiendo más adelante también. Sigo. Entonces sigue, para citar de nuevo la bien conocida frase de la ópera de 2 centavos de Bertolt Brecht, si uno corre demasiado rápido detrás de la felicidad, tal vez le dé alcance y la deja atrás. Si vamos al grano con precipitación, si queremos mostrar la cosa en sí, necesariamente perdemos lo que buscamos. El efecto es extremadamente vulgar y depresivo. Como puede... ¿Me están escuchando? Que me acaban de decir que no me están escuchando. ¿Todos me están escuchando? Por aquí sí. Ah, bueno, entonces, sí, simplemente aquí alguien me preguntó por acá que no estaba escuchando. Entonces ya les digo que
que debe ser el computador allá o la persona que no me puede. Bueno, sigo. Voy a decir acá, acabo de confirmar. Bueno, sigo. Entonces, bueno, aquí ya. Bueno, disculpen, pero ahí, Aura, ¿me estás escuchando? ¿Ahora sí? Y ahora sí, gracias. Bueno, sí, entonces sigo. Entonces, bueno, sigo con la cita de Cicet en este libro. Bueno, dice, si uno corre demasiado rápido detrás de la felicidad, tal vez le alcance y la deja atrás. Si vamos al grano con precipitación, si queremos mostrar la cosa en sí, necesariamente perdemos lo que buscábamos, lo que estamos planteando ahora. Cuando uno va al todo, se queda con nada. Entonces, por eso es que lo pornográfico te hace perderte, porque te quedas o todo o nada. En ese juego, bueno, en ese supuesto juego, ahí es donde te encuentras. Y él lo dice acá, necesariamente perdemos lo que buscábamos. El efecto es extremadamente vulgar y depresivo. Es lo que algunos autores como Gillet, Chung Han, incluso Franco Berardi y otros desde el mismo psicoanálisis y otras posturas han dicho. Estas son una de las consecuencias del famoso todo actual, del famoso, la ilusión de que nos pueden brindar los objetos a través de la hiperproducción del capitalismo neoliberal. Nos hace creer que podemos alcanzarlo todo. Y yo creo que hay una de las consecuencias de eso es los síntomas depresivos, que es una respuesta subjetiva frente a ese imperativo de consumirlo todo, de poderlo producir todo, de poderlo atrapar todo. Entonces yo creo que es ahí, la pornografía tiene que ver también dentro de esto, de esta secuencia. Como puede confirmarlo cualquier persona que haya visto películas de pornografía dura. En otras palabras, si queremos una historia de amor que nos absorba, que nos conmueva, no tenemos que ir hasta el final y mostrarlo todo, los detalles del acto sexual, porque en cuanto mostramos todo, la historia deja de ser tomada en serio y empieza a funcionar solo como un pretexto para introducir actos de copulación, nos dice Slavoj Zizek en este libro Mirando al sesgo. Siguiendo un poco la línea de Chul Han, también Zizek algo plantea parecido. Sigo. Para, eh, bueno, esto ya lo había dicho. Podemos detectar esta brecha a través del tipo de saber en lo real, que determina la manera en que los actores se comportan en los distintos géneros fílmicos. Las personas incluidas en la realidad del film siempre reaccionan como si supieran en qué género de película participan. Por ejemplo, si chirría una puerta en una película de misterio, el actor vuelve angustiosamente su cabeza hacia ella. Si chirría una puerta en una comedia familiar, el mismo actor de guitarra dijo que no anda autorodillas por el departamento. Es decir, aquí la mirada cambia. Es lo que él plantea. Nuestra mirada cambia dependiendo del género, en este caso del cine, que estamos observando. Esto es incluso más cierto respecto del cine porno, dice Gillet. Antes que se pase a la actividad sexual, necesitamos una breve introducción. Por lo general, una trama estúpida que sirva de pretexto para que los actores empiecen a copular. El ama de casa llama a un promero, una nueva secretaria se presenta ante el gerente. El caso es que ya en la manera en que los actores interpretan esta trama introductoria, es visible que para ellos se trata solo de una formalidad tonta, aunque necesaria para llegar lo antes posible a abordar la cosa real. Aquí hay un problema. Ya si se basa muchas veces en el psicoanálisis lacaniano y nunca se puede abordar la cosa real. Simplemente lo que nos crea la pornografía es la ilusión que se puede hacer la cosa real. Pero vamos a ver. Dice, precisamente porque en la pornografía la imagen nos devuelve la mirada. Es decir, porque es uniforme, sin ninguna mancha misteriosa que haya que mirar al sesgo, para que se sume una forma distinta. La prohibición fundamental que determina la dirección de la mirada de los actores en la pantalla queda suspendida. En una película pornográfica, lo habitual es que la mujer, en el momento del proceso sexual intenso, mire directamente a la cámara, encarándonos a nosotros, los espectadores. Nos mira. Es decir, hay esa mirada para atraparnos, precisamente. Eso creo que ahí, creo que es una buena, es cómo funciona más o menos las películas pornográficas y por qué y cuál es la intención de la pornografía. Bueno, todo esto para llegar a lo que para mí es lo que más me interesa.
Y aquí traigo a un psicoanalista italiano. Se llama Massimo Recalcati. En un libro, este psicoanalista se ha vuelto también ha tenido cierto reconocimiento en los últimos años. En Italia incluso sale en algunas entrevistas, en programas televisivos, y tiene una producción ya bastante grande en los últimos años de algunos textos. Este es un psicoanalista lacaniano y habla de este texto de la hora de la clase, por una erótica de la enseñanza, nos dice. Y bueno, yo ya mostré el lado de la pornografía, ahora voy a mostrar el grado de la erótica, pero con un problema. Para este psicoanalista, la educación, porque en este texto él habla sobre la enseñanza, él dice que parte del problema de lo educativo y sobre todo la enseñanza, del lugar del docente, de que enseña, el viejo lugar del maestro, el profesor que profesa, tiene un problema hoy en día, que se ha perdido la erótica. ¿Por qué se ha perdido la erótica? Precisamente lo que va a cuestionar, no lo dice así, es que hay una especie de sobreinformación. Esta sobreinformación, bueno, yo lo puedo traducir, hay una pornografía de la información. Mientras hay una pornografía de información, y eso no se puede convertir en otra cosa, un límite a eso, no va a haber erótica. Y si no hay erótica, no hay deseo. Y si no hay deseo, no puede haber enseñanza, pero tampoco puede haber aprendizaje. Entonces, todo esto es, él dice, frente al imperio de las competencias y los indicadores de logros, el psicoanalista italiano coloca a la escuela como centinela del erotismo del saber. Es decir, las instituciones educativas, la universidad, los colegios, pero cualquier otro espacio, tiene que ser un lugar donde se constituya un erotismo del saber. Y para constituirse un erotismo del saber, tiene que haber un límite a la información. No se puede decirlo todo, no se puede mostrarlo todo, no se puede explicar todo. Y a veces yo creo que esos tutoriales que aparecen en YouTube intentan mostrarlo todo, explicarlo todo. Son pornográficos por eso también. Un lugar de resistencia, dice él, contra el hiperhedonismo contemporáneo, reivindicando el papel del maestro testimonio, que sabe abrir nuevos mundos a través del poder erótico de la palabra y del saber. Y él comienza a plantear aquí que tiene que haber una erótica de la enseñanza, que se sustente un cambio sobre el amor por saber que es el amor por una carencia que nos atrae y causa el deseo de conocer. Bueno, esto del deseo de conocer a algunos psicoanalistas no les gusta mucho, pero bueno, yo creo que el deseo de conocer tiene que ver con la pasión por la ignorancia. Es decir, para que haya un saber tiene que haber una carencia y para que haya una carencia tiene que haber cierta ignorancia, un reconocimiento de la ignorancia. Yo creo que es por ahí también que él nos está planteando eso. Sigo. La obligación por estudiar, bueno, eso se me ocurrió a mí parodiando un poco la frase de cierto expresidente colombiano, donde hay una insistencia por trabajar. Aquí también sería estudiar, por un estudiar sin obligatorio, un estudiar como un imperativo. Yo creo que aquí lo que les puede causar es lo contrario, el deseo de conocer y después de saber. El deseo no se puede obligar, así como el amor tampoco se puede obligar. Es decir, ni el amor ni el deseo se puede obligar. Y yo creo que a veces ese imperativo de conocerlo todo por medio de los buscadores de Google, es decir, es como si nos quisieran obligar, nos tienen que conocer todo, ya no hay excusa. Tú puedes acceder a toda información y conocerlo todo. Sí, puedes acceder a mucha información, pero ahí al conocer hay un paso y de ahí al saber hay otro paso más. Que yo creo que tiene que ver con la erótica del saber es lo contrario a la inmediatez de información. Ese es el límite de la información. La información que nos quieren vender hoy en día es inmediata. Todo hay que saberlo ya. Y aquí hay algo que pone límite. Tienes que esperar para que se vuelva un saber. Tiene que pasar por el conocer. Y por el conocer tiene que pasar por el saber. Y hay algo que aquí me surge para mí como comentario importante. El saber tiene tiene que ver con el sabor. Y para uno adquirir sabor a las cosas, tiene que pasar un tiempo. Tiene que haber un tiempo de cocción, tiene que haber un tiempo de preparación, para poderse saber y saborearlo más bien. Entonces,
es lo contrario a lo que nos quieren proponer. La inmediatez de la información. Los muchachos hoy en día dicen, ah, profesor, por eso lo puedo encontrar yo en unos segundos en mi celular, en Google. Sí, lo puedes encontrar en unos segundos, pero lo que no puedes encontrar en unos segundos o lo que no puedes construir en un segundo es ese sabor, ese saber a las cosas. Ahí está la información que es inmediata. Y eso se necesita tiempo. Y por eso los espacios educativos tendrían que ser esos espacios para construcción y sostenimiento de esos tiempos. Sigo. Sin deseo de saber, no hay posibilidad de aprendizaje subjetivizado. No hay posibilidad de aprendizaje subjetivizado. Sin transferencia, arrebato, erotización, no se da posibilidad alguna de un saber conectado con la vida. Para que haya deseo de saber, es necesario un contagio, un encuentro con un testimonio de ese deseo. Es decir, se necesita el testimonio. Y para que haya testimonio tiene que haber un sujeto que testimonie sobre eso. Y para eso se necesitan la escucha del otro. Es decir, eso no te lo da Google. Google sí, te puede, incluso a YouTube te puede dar hasta un video de alguien hablando. Esto va a quedar como un video, pero no es lo mismo ver el video que puede dar una información que es valiosa, puede ser valiosa información, pero esa información todavía tiene que pasar por una serie de tiempos, de momentos, de espacios, para que se vuelva conocimiento y saber. Y yo creo que este es el paso que hace falta en esto. Tiene que haber incluso una relación con ese otro que dice eso y conmigo que yo escucho y así sucesivamente con eso que yo digo y el otro lo escucha. Tiene que haber erotización, tiene que haber seducción también, que para que recalcate también eso es importante. Es decir, tiene que haber una erótica del saber y no una pornografía de información. Sigo. La autoformación no existe más que como fantasma narcisista. No hay proceso formativo que pueda prescindir de las condiciones dictadas por el otro, nos dice él. Es decir, esa cosa que yo me formo solo, que es lo que pretenden algunos espacios educativos. Eso parece que hoy en día se está volviendo más costumbre y con la pandemia mucho más, que ciertas formaciones sean autodidactas prácticamente o autoformativas, donde se coloca un material informativo sobre unos temas y con unas guías predeterminadas, un estudiante recorre esa guía, la contesta y parece que el docente ya dejó de ser docente, dejó de ser maestro, dejó de ser muchas cosas y, eh, la cuestión del docente se vuelve una cuestión de hacer un checklist sobre si entregó tales materiales y ya. Es decir, no hay un intercambio. Hay una especie de foros, pero esos foros se vuelven una especie mecánicas de las cosas. Yo creo que es lo que está planteando esto. Ahí no puede haber algo que constituya un saber. Ahí puede haber un intercambio de informaciones y por ahí algo del conocimiento, pero parece que hay algo ahí que hace falta, que es el sabor de las cosas, el saber de las cosas. El conocimiento nunca es un todo completo, siempre está recorrido por una falla, por una carencia, nos dice él, que habita en el corazón del otro. No lo podemos poseer, así como tampoco podemos poseer al otro del que procede. Y uno cree, ese es el problema de la pornografía, que sí se puede, que se puede poseer al otro. Todo, algo así. Y ahí está el gran problema de la pornografía de información. Sigo. La erótica de la enseñanza se sustenta, en cambio, sobre el amor, por el saber, que es amor por una carencia. Que nos atrae y causa el deseo de conocer. Esto significa que el saber no es hormigón armado, ni papilla asfixiante que hemos de entregar útil únicamente para generar la herencia mental, sino que es lo que da lugar a una transformación del sujeto, de lo que proviene el deseo de conocer como condición de todo posible saber, nos dice Recalcati. Esto de la anorexia mental, yo también lo relacioné con lo que dije algo hace un rato sobre la pasión por la nada. Yo creo que lo que trae la pasión por la nada es una anorexia mental, lo que algunos planteaban hace años sobre la famosa inhibición mental, que hoy en día parece mucho más generalizado y con algunas transformaciones que ya no hay deseo de conocer, o más bien pasión por saber. Entonces eso trae unos problemas. ¿Sí me están escuchando bien? No había preguntado más sobre esto. ¿Sí? Sí, muy bien. Señor, Sí, sí, profe, señor, yo ya estoy 10 picado minutos. de comentar, de decir, de discutir. Bueno, ya, 10 minutos y comenzamos ya. Déjenme terminar aquí la idea. 10 minutos. Creo que
bueno, ya. Pero, espérame un segundo. Aura, Dele la vuelta. Aura, tienes el micrófono encendido. Allá. Bueno, sigo. Ya, espérame, ya en unos 10 minutos termino y comenzamos a... Nuestro tiempo, en la escuela, dice él, centrada en la anecdótica de la enseñanza, viene sustituida por la escuela performativa de la transmisión de habilidades. Y aquí viene un concepto que yo sé que es muy controversial, que nos han querido vender las competencias, pero al final se vuelve una especie de habilidades. Es decir, habilidades que ellos llaman el ser, el saber hacer, bueno, un montón de cosas ahí, los llaman algunos los pedagogos, pero tiene que ver con eso de transmisión de habilidades. El principio de prestación sustituye el proceso de erotización del saber, dice él. Sigo. La ilusión botánica ha sido sustituida por la tecnológico cognitivista, la muerte de los libros. Eso sí es cierto. Por lo menos en las universidades, cada vez es menos valorado los libros. A mí casi, mejor dicho, a mí casi me insultan por publicar libros. Hay que publicar son papers, entrevistas indexadas. La informatización de las herramientas didácticas, exaltación de las metodologías de aprendizaje, encarnizamiento evaluativo, burocratización fatal de la función del docente, que debe responder una y otra vez a las exigencias de la institución y no a la de los estudiantes. Declive de la hora de clase. Pareciera que lo menos importante en las instituciones educativas es la clase, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, un docente que enseñe ya prácticamente está prohibido. Un docente que permita, con una seducción del saber, que los estudiantes se animen. Por eso que se dice ahí, una información que se convierte en un conocimiento y un saber. Parece que eso estuviera prohibido cada vez más. Y cada vez yo lo noto más, incluso en las instituciones universitarias. Bueno, dice él, para hacer presente a los estudiantes en la escucha, es necesario que antes de nada el maestro sepa hacerse presente a sí mismo su propia presencia. No hay técnica alguna que pueda compensar una eventual falta de presencia. La presencia del maestro adopta la forma de un estilo, porque lo que cuenta ante todo es el estilo individual del maestro. Sucede cada vez que un maestro habla, más allá de lo que diga. Lo que cuenta es desde dónde dice lo que dice, de dónde extrae la fuerza de su palabra. ¿Cuál es el punto singular de enunciación de que brotan sus enunciados? La fuerza de la enunciación coincide con su presencia presente. El profesor habla y no está en ningún otro sitio, sino aquí con nosotros. No querría estar en ningún otro lugar. Quiere estar donde está. Y eso hace posible evocar intensamente otros lugares. Solo la presencia de docente sabe convocar la presencia. Déjenme mover acá. Solo la presencia de docente sabe convocar la presencia, la ausencia de la que se alimenta toda auténtica transmisión del saber. Y esto es importante. Pareciera que en las instituciones educativas quieren prescindir de la presencia del maestro, docente, profesor. Y lo quieren reemplazar con unos tutoriales, con unas guías, como si con eso, es decir, queriendo llegar al grano, como la pornografía, lo que hacen es desaparecer cualquier deseo. Queriendo llenar al grano, se olvidan que lo más importante era esa presencia, dándole vueltas al saber en sus propios límites, tanto el docente como los estudiantes, para una construcción de otro saber. De eso se trataba todo esto, de esa ausencia, de esa falla, de ese límite, de eso que carece precisamente. Y ahí es lo que convoca a los estudiantes, pero al mismo docente, a la enseñanza y al aprender. Y ahí se olvidaron de eso. Y por eso hoy tenemos todos los problemas de la educación, donde no hay un deseo de saber, ni un deseo de aprender, ni nada. Simplemente hay una cuestión mecánica donde uno llena algo y otro lo revisa, lo audita y ya, y chao. Sigo. Ay, esto quedó acá. Entonces, espérense ahí, algo pasó. Se me paró el computador. ¿Sí me están escuchando? Sí. Espérense Sí, se ahí. escucha bien. Bueno, ya, no me... es lo que más cuenta en la formación de un niño o un joven, no el contenido del conocimiento, sino la transmisión del amor por el conocimiento. Y para transmitir amor por el conocimiento, yo creo que tiene que haber ese límite. Eso que no se puede decir, eso que no se puede transmitir, eso que no se puede enseñar.
El mismo límite es lo que va a hacer la construcción del amor por el conocimiento. Dice él, los enseñantes que no hemos olvidado y cuyos nombres, caras, timbre de voz, figuras recordamos perfectamente, con los que tenemos una relación de deuda y gratitud. Son los que nos enseñaron por encima de todo que no se puede saber sin amor por el saber, que el conocimiento alcanzado sin deseo es saber muerto, saber separado de la verdad, saber falso. Digamos mejor, estos enseñantes han encarnado, entonces paraliza acá, los verdaderos maestros no son los que nos han llenado la cabeza con un saber preconstituido y por lo tanto ya muerto, sino los que han practicado en él algunos agujeros para contribuir a suscitar un nuevo deseo de conocer. Es decir, es el que muestra el mismo agujero del conocimiento y de la información. Por eso que Google no puede crear un vínculo amoroso por el saber. Nos da una información, sí, que muchas veces es necesaria, sí, es importante, puede ser necesaria, pero ojo, no podemos establecer un vínculo con Google o con una plataforma a punta, para mí, de guías preestablecidas. Y eso no puede movilizar el deseo, el aprendizaje, el saber, porque tiene que haber un otro que muestre precisamente que ahí falta algo que necesita bordeárselo, como el amor, para suscitar ese amor por el saber. Pues, y eso tiene que, de cierta manera, también propiciar el mismo docente maestro. El maestro no es un amo, puesto que no exige la uniformidad de sus alumnos. La lógica de la enseñanza no puede generarse sin un maestro, pero tampoco puede ser reducida a reproducir el saber del maestro, a ser como él. Y parece ser que estas nuevas propuestas educativas lo que nos quieren es que nosotros nos hagamos uniformes con unas competencias que todo el mundo tiene que tener de igual manera. Dice él, el buen maestro es aquel que sabe proteger el vacío, el no todo, el tropiezo como condición para búsqueda. No tiene miedo ni vergüenza de un no saber, de su ignorancia, que Nicolás de Causa llamaría docta ignorancia, porque sabe que los límites del saber son los que animan el impulso del conocimiento. Ese es, bueno, entonces, ahí para ir terminando hoy, uno podía pensar cuáles son los maestros, docentes y profesores que no hemos olvidado y el por qué. Y yo creo que no lo hemos olvidado es porque nos propiciaron ese amor por el saber. Y nos propiciaron ese amor por el saber es porque también nos plantearon que había ahí un agujero que nosotros a lo largo de nuestra vida tendríamos que voltear para que otros lo sigan bordeando y así sucesivamente. Y así el amor por el saber se constituya de generación tras generación. Y ahí termino esta presentación de hoy para comenzar a discutir, dejo de presentar. Y eso es lo que venía a decirle hoy. Me demoré más o menos 40 y pico minutos. Ya eso es lo que yo había estipulado para iniciar esta conversación en una hora que nos falta más o menos de este encuentro. Ahora sí, ahora viene para mí el mejor momento para hablar, para que hablemos un poco sobre esto que planteé hoy. Ahora sí. Hola, buenas noches a todos y a todas. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Muy interesante la charla de hoy, oye. Pues es que yo tengo muchas cosas que opinar al respecto. No sé si hago primero una pregunta como para ir dinamizando la charla. Si alguien no me ganó ya el momento. Bueno, no sé, si quieres, Oh, Diego, no, Diego, y después Eri, bueno, no sé qué quieras comentar, Diego, ya que estás hablando. ok, bueno, tengo aquí algunas anotaciones. Lo del fin de los rituales, yo la verdad no soy muy amante de A mucha Yu gente no Chun le Han. gusta. No. Bueno, en fin, pero le digo a mis compañeros, de todas formas, toca continuarlo leyendo porque existe pues el proceso de cada autor. Ese título del fin de los rituales yo lo había leído en algún momento en El hombre y sus símbolos de esta recopilación que hace Jung del fin de los rituales, perdón. Entonces, creo que por ese lado me voy enfocando un poquito más hacia
hacia el uso desmedido de los símbolos, del signo, que se hace en la pornografía. Yo la verdad no le veo del todo el mal a la pornografía, porque creo que hay un tema ahí que creo que es bien interesante de abordar, y es el tema de la masturbación. ¿Sí? Recuerden que hacia los años 40, 50, bueno, el sexo siempre ha sido un asunto de poder. En la medicina y en la ciencia, que ustedes saben que son los que tienen la autoridad, se dedicaron a decir que muchos de los males que había en la salud pública provenían de la masturbación. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que ese es un interesante tema para abordar, que luego se le van quitando una cantidad de pliegues y tapujos a eso. Entonces, sí, adelante, ibas a aclarar algo ahí. No, iba a aclarar algo. Yo creo que la pornografía que estamos hablando acá no solamente se refiere a las películas. La pornografía como un intento de mostrarlo todo. Entre eso las películas pornográficas, no solamente. Bueno, Ese ese fue es un ejemplo, precisamente, pero sí. uno podría hablar que estos reality shows son pornográficos. Porque intentan mostrar todo. O incluso ciertos youtubers son pornográficos, porque intentan mostrar todo, o intentan mostrar hasta la estupidez humana toda, algo así. Uno podría hablar de eso. No solamente nos referimos a lo que se conoce como películas pornográficas. La pornografía como ese intento de mostrarlo todo, es lo que se plantea acá. Sí, Que la película es un ejemplo, sí. sí, ese era mi punto de discusión, respecto de querer mostrar el todo, porque básicamente la pornografía lo que muestra es el detalle, ¿sí? Una hiperrealidad del detalle. Digamos, en las tomas pornográficas se privilegia el primerísimo plano, ¿sí? Ya sea de las partes genitales o del cuerpo. Entonces, yo no sé si sea tanto unas ganas de mostrar el todo, más bien de tratando de fetichizar, de volver fetiche el objetivismo, Diego, la la misma, hiperrealidad. Diego, disculpa, la misma definición del fetiche, incluso en Freud, es mostrar en una parte el todo. Ese es el problema del fetiche, que quiere acaparar con algo, una parte el todo, y cree que con esa parte puede abarcarlo todo. Entonces, ese todo es el fetiche, precisamente. Y ese tiene que ver con el todo que se plantea acá también. Bueno, gracias, Diego. Sí, sí, sí. Bueno, Eric, hola. Bueno, gracias por la presentación, muy interesante. Quería compartirte dos preguntas para ver qué piensas. Una tiene que ver con lo que decías de Google, de cómo hay esta exigencia de conocerlo todo, ¿no? Y me gustaría saber qué piensas tú al respecto de esa famosa frase del oráculo de Delfos, ¿no? De conócete a ti mismo, y que luego también Foucault analizó desde el ocúpate de ti mismo. Si de alguna manera estas plataformas, Google, las redes sociales, han trastocado de algún modo ese autoconocimiento, sumado también a lo que tú planteas, creo, en muchos de tus libros, ¿no? Sobre la crítica al neoliberalismo, ¿cómo podríamos pensar como esta aceleración de conocerse a uno mismo, de ocuparse de uno mismo, viéndose reflejado en las redes sociales y en las plataformas, en los selfies y todo esto, ¿no? Es una pregunta que quería hacerte. Y la segunda tiene que ver con, me parece que a raíz de lo que Freud también mencionaba en cuanto a las heridas narcisistas, digamos, la tercera herida narcisista, que es la de el hombre mismo no es amo en su propia casa, eh, a mí me parece que hoy ha cicatrizado esa herida, ¿no? A raíz de todo esto que nos compartes, y que tiene que ver también con una posición individualista. De algún modo creo que esa herida ha cicatrizado, y es importante que de algún modo permanezca cierta herida.
Lo digo a raíz de lo que comentas también, como esta parte de la carencia, ¿no? De que debe existir o debe prevalecer cierta carencia, cierto amor por una carencia en el ámbito del saber y de la enseñanza. Eh, entonces, no sé qué piensas también respecto a eso, ¿no? Que quizás en esta inversión, ¿no? De la herida narcisista que ahora parece que no está, habría que mantener algo de ese malestar, o no sé cómo decirlo, de esa herida abierta, ¿no? Gracias. Mira, me hiciste pensar, gracias, Eri, que yo, cuando uno lee, la primera lectura que uno hace a Foucault, sobre todo eso que tú planteas en la hermenéutica del sujeto, que es todo el seminario que Foucault hace, todo ese recorrido sobre las prácticas espirituales que tiene que ver con el conócete. La primera cosa que hay que aclarar, que él la aclara Foucault a su manera, es que no tiene que ver con una cognición, que ese es el gran problema también que ciertas prácticas psicológicas han confundido. Creen que el conocerse, ese de oráculo de Delfos griego, es una cuestión cognitiva, de información, es decir, una cuestión informativa que yo llego y la leo y ya con información ya creo que puedo conocer. Y yo creo que yo por eso trato de diferenciar tres momentos. Una cosa es la información, informarse, otra cosa es el conocer, y yo coloco de último el saber, que es un proceso mucho más complejo. El saber que es saborear. Entonces, ¿qué pasa? La información no puede ser el conocer a ti mismo de los antiguos griegos, porque la información no transforma. ¿Qué es el asunto? Las prácticas espirituales para Foucault, es la toma de los griegos, incluso para otros autores también, no solamente Foucault, plantean que transformaban subjetivamente. Y esa transformación tiene que haber un proceso, que eso no se consigue de inmediato, que esa es otra cosa. Que también y todo, cuando uno lee las tecnologías del yo, porque también Foucault las traduce como tecnologías del yo, las tecnologías del yo no es el de ese yo individualista, porque incluso eso llevó a Foucault a plantear un segundo, después del último seminario, el penúltimo seminario, el gobierno decide los otros, lo va a decir. Esto no es un asunto individual, el conocerte a ti mismo, el cuidado de sí, que al final lo traduce como el cuidado de sí, sino esto es una cuestión con nosotros, por eso es una cuestión política. También lo plantea Foucault. Si uno ve esos tres grandes seminarios que son el, 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 la hermenéutica del sujeto, la práctica de gobierno decide los otros, y el último, que bueno, no terminó porque se murió, que es el coraje de la verdad, tienen que ver con eso. Es una práctica política que implica a los otros. No es un gobernarse individualista, es un gobernarse con los otros. Él lo plantea así, en esos tres seminarios, en otros textos y entrevistas que él le hacen. ¿Qué tiene que ver esto con todo esto? Yo creo que tiene que ver que todo planteado bien en una cuestión freudiana muy importante, las tres famosas heridas narcisistas que plantea, que es la herida darwiniana, después la primera herida, que es la del que la Tierra como centro del universo, después nos damos cuenta que no somos el centro de nada, eh, después que no somos ni siquiera, los humanos somos un animal muy diferente a otros, y después va a decir, y para completar, el yo no es amo en su propia casa, es decir, ni siquiera nos podemos gobernar nosotros, que tiene que ver con que plantea Foucault. Entonces, si no nos podemos gobernar nosotros, ese intento yoico de constituirse fijamente con y poderse completar y completarse a través del otro, yo creo que también es una ilusión. Claro, es una ilusión muy dada en estas últimas décadas, porque si algo ha conquistado el capitalismo neoliberal es ese yo para producir un yo que se pueda conocer a través de toda esta información, un yo que se pueda gobernar supuestamente con una serie de prácticas que la psicología tiene mucho que ver con eso. Eso lo plantea Foucault y otros autores, el mismo Jules Han, es decir, con esas prácticas no buscamos un cuidado de sí y de los otros. Lo que buscamos es aumentar nuestro narcisismo, y nuestras propias prácticas masturbatorias, algo así, donde el otro se niega completamente, que ese es el gran problema. Bueno, no sé si con eso, Eri, más o menos, no sé si era comentario o algo así que estabas planteando. No, sí, muchas gracias. Creo que levantó la mano aquí Norma, si no estoy mal. Sí. Hola, Norma.
Hola, ¿cómo vas? Bueno, yo escuché atentamente tu charla y creo que le encontré el sentido. Entonces voy a aprovecharme de mi punto de vista erotóloga y sexóloga, porque me acordé de una frase de un buen cínico que es Guy Debord, que decía que los espectadores no encuentran lo que desean, sino que desean lo que encuentran. Y vemos aquí que esta sociedad neoliberal tiene un truco, y es condicionarnos en eso que nos promete desear y que concuerda perfectamente con lo que buscamos. O sea, el sistema permite y nos proporciona todo eso que estamos supuestamente buscando, coincidencialmente. Entonces resulta muy antierótico para el saber, obviamente, todos estos dogmas y todas estas ideologías, porque, pues a mí que me encanta el erotismo, Eros, hay una extrema fetichización y hay un mundo totalmente mercantil por la información. Y Eros es todo menos servil. Él no se compra ni se vende porque Eros no usa líneas rectas. A Eros le gustan las curvas y los saberes son curvos. El pensamiento es curvo. Entonces, Eros es interesantísimo porque en ese sentido de los saberes y del conocimiento nos abre brechas, como tú decías por ahí, nos agujerea. Y entonces, pero igual necesitamos del otro, por eso decías también que las pantallas, que las redes sociales, simplemente nos permiten absorber información, pero ahí no hay erotismo porque sin el otro uno no puede ser erótico. Sin un ser humano no podemos ser eróticos. Y entonces necesitamos del otro para conocer y para saber. Por eso el erotismo, la erótica resulta subversiva porque Eros siempre va a ser un incitador, siempre nos va a lanzar flechas y siempre, siempre si está más la erótica del saber, nos van a estar todo el tiempo suscitando ideas y el pensamiento no para. Esa era mi opinión. Con tu planteamiento, Norma, gracias. Ay, te alcancé a ver por ahí que prendiste la cámara. Ah, Eh, vale. Estaba pensando, para mí el acto educativo, trasladando esto a actos educativos, hola, el libro de Erotismo y Civilización. Estaba pensando un poco, eh, yo a veces me pongo a hablar con los estudiantes, los que me han estado conmigo en clases, yo me pongo a hablar de cosas, de cómo se sienten, qué perciben de esto. Y yo veo a muchos estudiantes, pero también los he escuchado en otros espacios, no con estudiantes míos, sino de otros, que están aburridos, que ya no quieren ir a la universidad, ¿qué? O no quieren ir al colegio, ¿qué? Y tienen razón. Es decir, es que en verdad, en ciertos espacios educativos, cada vez son más, desafortunadamente, no pasa nada. Cuando digo no pasa nada es, todo se vuelve en cuestión mecánica, yo ya sé a lo que voy, el docente va a hacer tal cosa, va a evaluar tal cosa. Nada, no pasa nada ahí, no hay no hay un acontecimiento. Es decir, un acontecimiento que es decir, un saber que aparezca. Es decir, todo es mecánico, todo se vuelve una cuestión procedimental, porque un docente o, un saber que se plantee como discusión ya no hay. Es decir, no hay posibilidad de sorpresa, no hay posibilidad de nada. Es decir, ahí no puede haber amor, ahí no puede haber erotismo, ahí no hay posibilidad de saber. Simplemente es un acto que se vuelve una especie de acto de protocolo en sí, donde alguien llega, pasa la lista, algo así, o entrega algo y chao. Incluso yo he planteado que para eso no es necesario ni siquiera ir a la universidad ni al colegio. Si eso es así, ahora sí tienen razón estas plataformas educativas, donde tú llegas, te metes cuando tú puedas y quieras, a la hora que quieras, llenas una serie de guías, que se llaman así, las contestas y chao. Es decir, en verdad no es necesario un docente, un maestro, un profesor que posibilite esa sorpresa, ese acontecimiento, ese amor por el saber. Ahí no es necesario. Total. Entonces, sí tiene razón. ¿Para qué van? Es más, no deberían ir más a la universidad ni a los colegios más. Ahí ya no, eso se puede hacer de otras maneras. No es necesario el otro en sí. Como en las películas pornográficas, ahora hablando, no es necesario el otro en sí. No es necesario el otro porque, es más, no es necesario, es más, si uno se pone a revisar un guión de una de esas películas, en sí el otro es una excusa. Porque el que sea plomero, el que sea pizzero, el que sea el limpiador de la piscina,
Eso ni siquiera es importante. Es más, Es que ni siquiera es importante de lo que se diga, porque en sí todo va a conducir a lo mismo siempre. Yo varias veces he planteado que yo quisiera hacer el guión de una película pornográfica. Y si les voy a comentar cómo va a ser mi película pornográfica. Resulta que mi película pornográfica va a ser una película pornográfica, se va a anunciar como eso. Resulta que los primeros minutos va a comenzar con cualquier película pornográfica. Llega el pizzero, la mujer pide una pizza, llega y abre la puerta y con un traje todo sensual, poca ropa, y bueno, las mismas miradas, entonces hace pasar al pizzero, ¿no? O el plomero, cualquier cosa sirve, y lo hace pasar. Y se comienzan a mirar como en cualquier película pornográfica, así insinuándose cosas. Se comienzan a quitar la ropa hasta un momento que ya van a quitarse toda la ropa y se comienzan a hablar. Y así pasan los primeros 15 minutos. Pero siguen hablando y así pasan la primera media hora. Y siguen hablando y así va a pasar la primera hora. Y a la hora 15 minutos que más o menos demora una película, se termina. Y al final de la película, yo anuncio la segunda parte. Para mí eso va a ser un éxito. Porque la gente va a ver la segunda parte donde sí va a pasar algo. Pero en la segunda parte, pues va a ser lo mismo, bueno, cambio algunas cosas y después ya saco tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima parte y me vuelvo más o menos rico. Bueno, es que es una fantasía mía. Y con esto, es decir, ¿en qué convertir la película pornográfica? No sé. ¿Qué creen? En una especie de documental. Un documental erótico, no sé, me imagino así. Sí, sí. Donde siempre está la expectativa que algo pase, pero nunca pasa. Pero mira Claro, que hay que saberlo vender. sí, durante los años 70 hubo un grupo, creo que francés o italiano, con esta forma del nuevo cine, que intentó darle argumento a las películas pornográficas. Y pues obviamente no caló, ¿sí? Porque eso tiene una serie de condiciones donde no cala el sentimentalismo y lo que dirían los sentimientos nobles. Yo quisiera hacer dos intervenciones, si me lo permite, Jairo, Sí, sí. a propósito. Bueno, después de este comentario, ¿no? Uno es este libro que me parece muy bacano, que ustedes lo conocerán de alguna manera, que se llama Crimen, Erotismo y Civilización, de Pierre Grassy. Tiene una parte, la página 123, sobre el erotismo. Entendemos por erotismo toda tendencia a prácticas sexuales que no tenga como causa impulsiva el afecto sentimental. La atracción psicológica noble, aquello que inspira el respeto por la persona a quien se ama, o en otros términos, la pasión que se llama amor. La palabra nos podrá engañar. ¿Acaso no se habla de unión sexual basada en la amistad recíproca, pero sin amor, como es el caso de matrimonios contraídos por interés? A esto responderemos categóricamente que no puede haber unión sin previa excitación sexual, sobre todo en el hombre, y que esta excitación no tiene otras causas que la pasión sentimental noble de que hemos hablado, o el erotismo sentimental noble, perdón, morboso. Toda unión que no es el resultado de una tendencia amorosa sana, o mejor, de un amor idealista, es solo una pasión erótica, un efecto de la corrupción y del vicio, un producto de la degeneración humana, una aberración de la vida, un notable apartamiento de la finalidad. Me parece muy curioso que estos mismos términos los estaba trabajando Gramsci antes de la década de los 50 en el siglo XX, y que esto se parezca tanto a los términos que estamos utilizando hoy con la pornografía. ¿Sí? Digamos que eso da para discusión, pues porque... Pero, Diego, lo que sí. yo trato de entender, lo que tú planteas, es que tú quieras hacer una defensa de la pornografía. ¿Por qué? No estoy haciendo... Bueno, hay ciertos puntos de la pornografía que sí me parece que son bien interesantes, como lo ¿Cuáles? mencionaba antes. No, ¿cuáles? El de la masturbación,
que creo que es un Pero tema ¿qué tiene que ver la pornografía con la bastante... masturbación? No, no entendí. Uy, por Dios. No sé. Claro, uno de los grandes temas que ha impulsado la pornografía como detonante de salud pública es precisamente la masturbación, ¿sí? Incluso en las clínicas de fertilidad, lo que utilizan son los dispositivos pornográficos para Yo te voy a ser obtener su honesto. producto, ¿sí? Yo pedí un video Sí. pornográfico que me da sueño, ¿eh? Pero bueno, ¿no? Bueno, el caso es que, por ejemplo, con los adolescentes que tanto se acercan a la pornografía, ese es uno de los puntos álgidos, ¿sí? Obviamente hay muchísimos más problemas que beneficios, ¿sí? Con esto de la hiperrealidad, con esto de la sexualización de todos los componentes que se ven en la información, ¿sí? Que va más allá de la imagen, porque es que en esto también hay que tener en cuenta que la imagen tiene muchísimo abordaje en todo esto de la pornografía, ¿sí? Pero Para mí, no sé, yo estaba pensando, la pornografía tiene el mismo valor que un reality show de eso que salen comiendo que muestran a alguien comiendo durante una hora. Sí, es que hay varias categorías de pornografía, ¿sí? Digamos, en los sonidos, en la imagen, en la literatura, obviamente. Tenemos muchos modos de pornografía, pero creo que cuando nos referimos a pornografía, vamos inmediatamente a lo sexual, a los asuntos del deseo y del goce. Creo que es por ahí por donde yo abordaría el tema. No, yo estaba pensando, ¿por qué lo pornográfico puede llevar al deseo? ¿Por qué? No, inicialmente es el deseo de satisfacerse. Pero ese no es Creo que deseo en el es eso, psicoanálisis. sí. Es que ese es el problema del concepto. En el psicoanálisis eso no es deseo. Eso tiene que ver con un goce. Esa es la diferencia entre deseo y goce en el psicoanálisis. Eso que trae un goce masturbatorio, sí, pero el goce masturbatorio no solamente es tocarse los órganos sexuales. El goce masturbatorio puede ser simplemente un goce narcisista, donde yo creo que el otro tiene que estar para satisfacerme. Es más, el otro ni siquiera es necesario. Por eso que da lo Sí. mismo un personaje que pone una muñeca o un muñeco ahí. Daría lo mismo incluso. Daría lo mismo con un muñeco ahí y que también haga las mismas cosas ahí o una muñeca inflable, creo yo. Podría ser reemplazable como en la educación. Daría lo mismo colocar a una persona o colocar ahí un robot que diga cosas ahí en un tutorial. Daría lo mismo. Sí, Porque sí, ahí no hay... sí, a ese punto iba. Mira que hay un autor que me gusta muchísimo que es francés que se llama Condillac y ellos trabajaron muchísimo el tema del census, ¿sí? Del census que vamos mucho más allá del tema que trabajamos hoy como sensualidad, sino como esa capacidad que desarrollaron luego los ingleses de la percepción para conocer, ¿sí? Y a final de cuentas es el toque que nos da el ambiente, ese goce bueno, es el límite en el goce que finalmente nos da el conocimiento acerca de Lo que lo pasa que es nos que hay que rodea. aclarar, es que en el psicoanálisis no, en el psicoanálisis lacaniano, sobre todo el goce, es precisamente trata de no ser límite, no trata de establecer límites. Es la ilusión del limitado, que ese es el gran problema. Como Google, Google es Sí, pornográfico, señor, pero Google es mira que pornográfico, cuando hablamos perdóname, te interrumpo, pero es que cuando hablamos de límite hablamos de piel, ¿sí? Hablamos del toque, hablamos de la sensualidad, hablamos de la percepción pero y ese es el gran de problema. cómo... Las películas pornográficas en casa, como Google, plantean que no hay límite. Ese es el gran problema. Como si se pudiera hacer todo, se Ya, pudiera pensar todo, se pudiera mostrar todo. Esa es la ilusión. Como Google para mí es pornográfico porque crea la sensación o la ilusión que tú puedes encontrar todo. Sí, puedes encontrar un montón de información, me imagino, pero de que ahí se puede hacer algo con eso es otra cosa. Yo creo que eso confunde, eso te hace perder. Y lo que planteaban ahí con estos autores es que en el no límite, en esa totalización, es donde se encuentra nada. Porque no puede haber, ahí no puede haber una construcción de algo, una recreación de algo, porque cuando tienes todo, no puedes construir algo.
A ver, uno con todo, ¿qué puede construir? Nada. Ese es el gran problema. Ojo, el problema en sí no es la... Tú me puedas decir, es que yo con una película pornográfica puedo construir. No, me imagino, tú puedes hacer lo que quieras. Pero yo no estoy hablando de lo que tú quieras hacer. Entonces, ¿cuál es la intención en sí de la pornografía? Más allá de las películas, pues podemos incluir las películas también. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que nos quieren hacer ver? Ese es el asunto. Y yo, ¿qué es lo que Google nos quiere hacer ver? ¿Qué es lo que estas plataformas nos quieren mostrar como educación? Que se puede mostrar todo, se puede aprender todo mediante la autoformación, ¿m? Sin necesidad de un otro. Eso es lo que nos Mira quieren que vender. yo creo que el problema está en esa falta de profundidad, es decir, que toca superficialmente, que no va al fondo, como pues No, yo una creo de que las el cosas problema, que, lo que plantea Cicero y estos autores, que es al contrario. En esa intención de profundizar es donde se pierden, porque no hay profundidad. pero Ese mira es que en las películas pornográficas, una de las cosas que se evita es el sentimentalismo, es decir, que no exista la relación ¿Ya que viste? existiría romántica Claro, entre en la forma parejas, se ¿sí? pierden en el fondo se pierden, porque no hay fondo. Que ese es el problema. No hay fondo, no existe el fondo. Pero bueno, Norma, hola. ¿Yo? ¿Sí? ¿No levantaste la mano? Ahí está la mano No, levantada. ya levantado, pero no, pero digo que lo que puede ser pornográfico para unos puede ser el erotismo de otros. Y eso es una discusión larguísima. Sin embargo, sí tengo que pensar que lo pornográfico pues se aleja bastante de lo erótico o de la erótica, porque si todo está dado, pues tampoco hay erotismo, porque no hay un misterio, no hay nada que encontrar, y por eso siempre vamos a preferir estar siendo la erótica que he aprendido de ti, bordeando un vacío, porque no vamos a pretender nada más. El erotismo es, el sexo es muy limitado, que es lo que hace la pornografía, el erotismo es más infinito, y entonces el porno todos sus seriales, en todos sus procedimientos y en todas sus conductas hiperbólicas y todas sus escenificaciones, pues seguramente no deja para nada, se pierde, como dijiste ahorita, nunca se encuentra nada, no hay un fondo, y preferiblemente en sexología atribuimos más todo a irnos al imaginario erótico, a la fantasía, al deseo, a lo que queramos recrear a nivel imaginado, porque resulta mucho más satisfactorio, placentero para un acto masturbatorio o autoerótico o algo así como lo que más o menos a lo que se estaba refiriendo Diego, es que estaba hablando ahorita. Y para cualquier acto que queramos hacer, ya sea de saber, de sexualidad, de lo que sea, de crear una amistad, de crear amor, siempre se va a necesitar tiempo, pausa, para poder que todas las cosas se cocinen lentamente y nos llevan a la carrera, nos tienen con exceso de información, nos tienen como adictos a los datos, y nada de eso nos va a satisfacer nunca, porque lo único que nos deja medianamente satisfechos es encontrar ese sabor que nos permite el saber, como dijiste también hace un rato, y eso solamente lo hace, lo brinda la erótica. Lo demás, la pornografía, el exceso de información y el querer acaparar más datos, solamente son edulcorantes. Probamos de todo, pero no saboreamos nada. Estaba pensando, eso que planteaste tú hace un rato, yo creo que, bueno, es una cuestión lógica. Es decir, cuando yo no tengo límites y quiero mostrarlo todo o quiero informar todo, es cuando nos perdemos, porque en ese no límite precisamente es lo limitado. Cuando sí hay un límite, es que nos permite, ahora por medio de la imaginación, eso nos permite crear cosas, recrear cosas constantemente. Pasa con las parejas. La pareja necesita esa falta, ese límite, esa ausencia para que siempre esté ahí el interés, es el misterio. Si todo está dado en la pareja, si estamos como esta sociedad de exceso de transparencia, la relación se enfría y se va para otro lado. Sí, claro, es que esa ilusión de que yo lo sé todo. Sí. Mira, hay algo, mira, por mucho que uno
conviva con alguien, no sé, durante mucho tiempo, yo creo que nunca uno no se termina de conocer por una razón, porque uno mismo no se conoce. Que yo creo que ahora volvemos al planteamiento claro, de Sócrates, del famoso conócete a ti mismo, creo que Eric lo mencionó acá, con Foucault. Creo que de eso se trataba la vida para Sócrates. La vida no era conoce y ya. Es decir, la vida es que nunca uno termina de conocerse. Siempre uno mismo se sorprende a lo largo de la vida. Cuando uno dice uno tiende a decir frases como lapidarias de yo nunca haré tal cosa. Y a los poco tiempo o mucho tiempo, yo no sé, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de los vínculos que uno establezca con otro, uno se termina haciendo hasta las cosas que uno dijo que eran una estupidez. Yo juré que eso nunca lo iba a hacer. Y yo creo que eso, de cierta manera, es lo que uno relaciona con uno está enamorado. Pero yo creo que el amor en sí tiene esa capacidad de hacer cosas que uno ni siquiera se imaginó, que uno ni siquiera pensó, de cierta manera, porque el amor no tiene que ver con un cálculo, el amor tiene que ver con otra dimensión también. Entonces yo creo que eso es importante también, y esa es la capacidad de sorpresa o de acontecimiento, lo que tiene de acontecimiento el amor, pero también el saber, es decir, lo que puede causar en el otro, la transformación que yo planteaba de las prácticas espirituales que es también relacionada con ese conocimiento de sí o ese cuidado de sí. Y yo que veo aquí que aquí no hay posibilidad de transformar, aquí no hay posibilidad de sorpresa. Es más, ¿cuál es mi gran problema? Ahora sí lo voy a decir con las películas pornográficas, que ya uno sabe lo que va a pasar. Es decir, ya uno sabe ya lo que va a pasar. Entonces, a ver, lo chévere sería algo que pasara de nuevo. Pero claro, eso tiene un guión preformateado. Es lo mismo que pasa a veces. Yo a veces le digo a muchos los estudiantes en psicología, ustedes ya saben lo que va a pasar con el paciente. ¿Qué puede pasar ahí? Ustedes ya saben hasta las preguntas que le van a hacer. Las guías lo dicen, los protocolos lo dicen. ¿Ahí qué puede pasar de nuevo? Nada. Es más, si pasa algo nuevo es porque alguien se salió de eso, no es porque por el mismo formato que está planteado. Ese es el gran problema también de lo educativo. ¿Qué pasa de nuevo en un salón de clase? Sí, pueden pasar muchas cosas nuevas, claro, porque estamos hablando de sujetos, pero es como si la estructura estuviera para que no pasara nada. Afortunadamente, somos sujetos y el sujeto tiene puede causar algo que nadie se espera. Afortunadamente, que eso es lo que el psicoanálisis plantea como inconsciente. Afortunadamente pueden pasar otras cosas. Afortunadamente, o si no, esto no tuviera salida. O si no, no hubiese esperanza. Yo siempre digo que a mí lo que me da esperanza es saber sobre el sujeto de inconsciente. Un saber que no sé en sí, pero es un saber limitado, pero es un saber porque me permite pensar que siempre puede pasar algo nuevo o puede pasar un acontecimiento. Eso que se esperaba y que cierta psicología cree que puede controlar, yo creo que algo se escapa ahí, afortunadamente. Y eso es lo que da cabida para el saber, para el deseo, para el amor y para otras cosas, afortunadamente. Y no de un guión preformateado, como en las películas o como en esos espacios educativos o como en Google, donde todo puede pasar. Donde todo ya pasó en sí. Ya nada puede pasar más bien. Bueno, no sé qué otros comentarios en esta última media hora que nos falta ya sobre esto quieran hacer. Hola. Sí, Diego. Bueno, el otro comentario que iba a hacer es, yo, aunque pasé por otras universidades presenciales, finalmente salí de la UNAD, que tú sabes que esa es virtual. Entonces, pues para mí fue una gran experiencia. Y una de las clases muy importantes en esa universidad es precisamente la autonomía, ya que hablabas de lo autodidacta. Entonces, yo en ese sentido creo que esta universidad lo que promueve es la autonomía y la búsqueda por sí mismo. Entonces, yo sí defiendo muchísimo el ser autodidacta. La autonomía no como capacidad competitiva de producción, sino como construcción crítica del sujeto que lo lleva en busca del otro, en interrogación por lo otro.
no evitando el contacto sensual, sensitivo con el otro, sino aprovechando las otras formas de generar presencia y discusión. ¿Sí? Un ejemplo, si no fuera por este medio, yo no podría haber, o muy difícilmente podría haber conversado contigo y con los compañeros y acercarme a estos temas, ¿sí? Entonces creo que estas tecnologías, que si nos dan demasiada información, también nos dan la posibilidad de otras presencias, defendiendo ahí No, lo de claro, la autonomía. sí, claro. Por eso estoy acá, de cierta manera. Y por eso también creo en estos espacios. Yo lo que trato de hacer acá es una presencia, de otro modo, es una presencia. Pero miren, pasa algo raro. Yo traigo aquí un tema, yo conversé durante un rato, ahora vamos a hablar de esto, pero yo cada vez estoy viendo, ya que tú pones ejemplos de la universidad y también de otras, es que ya no están buscando ni siquiera la interacción. Mira, yo estuve, hace poco me invitaron a un espacio, no voy a decir el nombre, de una institución pública que es muy famosa acá en Colombia, que se dedica a ciertas carreras técnicas y tecnológicas, no voy a decir cuál, ya saben cuál es, que es pública, ya saben cuál es. Y yo salí aburridísimo, aburridísimo, fue aburridísimo. Y eso que apenas duró un mes, ese espacio, porque prácticamente estaba prohibido que yo hiciera esto que estoy haciendo acá con ustedes, lo que estamos haciendo acá todos. ¿Qué era más o menos mi función? Mi función era que hacer unos foros con unos temas preestablecidos, unos videos y unas lecturas, y el foro era contestarle, sí, no, no sé qué. Bueno, esa era más o menos la interacción. Esto que estamos haciendo acá no era necesario. Yo sí lo hice. Yo sí lo hice porque yo vi que no podía. Yo a punta de unos foros concretos con unas frases, yo no podía hacer eso. Es decir, yo veía que eso ya se me... Yo veía que ahí no había interacción. Sí, con el foro, sí, pero faltaba esto. Entonces, yo no sé si es porque yo soy un dinosaurio que vivo de la nostalgia del pasado. Puede ser. Puede ser, puede ser. Pero yo necesito, hasta esto necesito. Yo mínimo necesito un chat, o no, un espacio donde yo pueda verlos, o por lo menos escucharlos, por lo menos. Escucharlos y hablar y comentar y discutir. Bueno, si no, eso de estar contestando chats, como los foros, porque los foros se convierten en una especie de chat, yo, más o menos esa es la lógica. Alguien responde, yo contesto y son cositas pequeñas ahí, pum, 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 y ya. Yo no podía con eso. Cuando se dieron cuenta que yo hacía esto, casi me llamaron la atención y diciendo, bueno, pues tú, ¿por qué haces eso? Prácticamente me dijeron que era innecesario, que yo estaba perdiendo el tiempo y haciendo eso perder a los demás. Que esto, si bien existía como herramienta, no era, cada vez era menos necesario hacerlo. Y a mí me sorprendió. Entonces yo dije, pero ¿cuál es mi función entonces? ¿Contestar una especie de foro que se convierta en chat? No, no, sí, eso podría ser algo de interacción, pero eso no es suficiente, creo yo. Me pareció a mí. Entonces, esa fue mi experiencia. Yo, ojalá que no me llamen más. Yo no quiero hacer eso más. Es decir, me pareció horrible eso. Porque yo creo que para mí el aprendizaje, la enseñanza, el saber, el conocimiento pasan por estos espacios, aunque sean virtuales, sí. Y cuando yo hablo de presencia, no solamente es una presencia física, es de otro modo. Entonces ellos me contestaban que la presencia se hacía en un foro. Yo, ay, sí, yo no estoy diciendo que uno no puede haber una presencia, pero esa es la presencia. Yo no puedo, no, no sé, creo que ahí falta algo, no sé, debo ser yo que soy un anticuado, que crecí en una era analógica, que puedo ser, yo a veces me cuestioné, sí, puede ser. Por ejemplo, yo no soy capaz de sostener un vínculo a punta de, sí, de chat y videollamada, sí, se puede, un tiempo, pero si no hay algo de un encuentro físico, para mí faltó algo. Puede ser que yo me crié en otra época, puede ser. Pero por eso que para mí es necesario hasta que prenden las cámaras, porque a mí me Sí. interesa verlos incluso, para sostener la presencia. Sí, ¿cuál era mi cuestionamiento con los 2 años de virtualidad que tuvimos en la pandemia? Es que los estudiantes no los veía, ni siquiera ni los escuchaba ni los veía. Y a mí me trajo un problema eso. Yo hay estudiantes hoy en día que los tengo ahora en presencial, porque ya el semestre pasado comenzamos con presencialidad y me los he encontrado. Profesor, yo soy tal persona. ¿Y ustedes creen que yo me acuerdo quién era? No puedo acordarme. No, es más,
no puedo saber ni siquiera qué les di. ¿Por qué? Porque no hay una fijación de la imagen, ni la escucha, ni nada. Simplemente había algo ahí, una imagen ahí, que una foto, que yo no sé si esa foto se parece o no. Uno de esas fotos que provocan parece que fueran otras personas. Eh, o peor, ni siquiera tenían fotos, tenían las famosas iniciales que aparecen, que aquí aparecen en este Teams. Que para mí ahí no hay, para mí es muy complicado. Ojo, yo no estoy diciendo que no se pueda. Para mí es muy complicado que se establezca algo ahí, a punta de iniciales, Sí. sin fotos, sin voz, sin mirada, sin nada, y sin presencia física peor todavía. Entonces es muy complicado. Sí, sí, no, yo apunto es a que esta es una herramienta funcional, ¿sí? Pero ojo, estoy diciendo herramienta, que no sustituye el todo. Yo sí creo y coincido mucho pues, con ese concepto de la paideia, donde el maestro es el maestro sensual, es decir, ese que se acerca y le enseña cómo es el mundo a través de todos sus sentidos, ¿sí? Que Eso es la incluye... erótica. Sí, Esa sí, es la esa es la erótica que se erótica, sí, planteaba. señor. Sí, A mí a veces me cuestionan cuando yo planteo esto en sí, donde trabajo, porque en esta universidad precisamente donde se está grabando esto, porque me dicen que yo soy un maestro antiguo, muy narcisista, que me gusta que me migren, ser el centro de atención, y el centro de atención ahora no es el maestro, sino el estudiante. Eso es lo que plantean estas nuevas pedagogías, donde yo solamente soy una especie de, yo no sé, ni siquiera he entendido cuál es la función. Una especie como, no sé si es acompañante, pero tampoco es acompañante. Es una especie de llaman como una especie que da guías, yo no sé, una cosa rarísima que no puedo entender qué es lo que ellos quieren plantear. Y eso que llevo años escuchando ese discurso. Y yo sigo pensando que el lugar del maestro es importante. Entonces me dicen que yo soy narcisista, que quiero ser el centro de la enseñanza, aprendizaje, algo así. ¿Mm? es que precisamente esa consigna del maestro enseñante, a mí me llama muchísimo la atención, que además es griego, que no es el que tiene todo el conocimiento, sino el que da las enseñas, ¿sí? Por eso el signo es tan importante. Bueno, yo no sé, tengo a veces Claro, cierta eh, discusión con el maestro ignorante, porque creo que el maestro no es que sea un ignorante, ¿sí? Del todo, ¿no? por eso que Y Nicolás tampoco debe enseñar la ignorancia. ¿De no, qué no, cosa, sí? Nicolás de Cousa, por eso lo nombré ahí, que lo nombra Recalcati, es la docta ignorancia, Sí, es lo que sí. plantean. Es decir, hay un saber, pero un saber que tiene un límite, que no es todo, y por eso muestra más bien la ignorancia de ese saber en sí. Hay algo ahí que no se sabe todavía y que cada Sí, quien va a descubrir a su modo y que esa es la erótica. Por eso es que no se puede mostrar todo. Ese es el gran asunto con toda esta pornografía, que nos trata de vender la idea que se puede mostrar todo. Es más, a mí me han llegado a decir, a mí me han llegado a decir que yo soy reemplazable por un tutorial donde toda esa carreta que yo digo se puede mostrar en pocos minutos y la gente con unas guías, incluso ya no es necesario que yo esté. Simplemente cualquiera me puede reemplazar, además que eso es lo que más o menos dicen, cualquiera me pueden reemplazar. Es decir, toman este tutorial y lo pueden dictar. Para ellos da igual que lo dicte Pepito, lo dicte yo, lo dicte cualquier persona. Da igual, porque para ellos lo importante es la información en sí. Y lo que yo planteo es que no es la información, porque la información la puede dar cualquiera, incluso, sino es la relación que establezco yo con este conocimiento y desde un saber, para que los otros también puedan establecer desde ese vínculo algo con su conocimiento, con su saber. Es decir, no es la información es una excusa en sí, es otra cosa. Es lo que yo planteo y por eso todos estos temas que estaba planteando hoy. Y lo que yo veo es un sobreexceso de información, que uno los ve también en estos tutoriales y en todas estas cosas, donde se dicen muchas cosas, pero parece que no se puede quedar uno con nada. O uno no se queda con nada, más bien. Uno se queda con nada porque no hay nada en sí. Hay un montón de cosas, pero que son nada. Ese es mi planteamiento y por eso esta discusión hoy. Y por eso para mí me pareció importante esto de la pornografía de información y cómo plantear una erótica de saber, que es otra cosa. Y claro, en ese lugar, como plantea Recalcati también, de cierta manera también Chung Han y otros, yo creo que lo principal aquí es la seducción. La seducción tiene que ver con mi relación con lo que yo estoy planteando como saber.
Es mi propia relación con el saber como docente, como maestro, como profesor, es que lo que va de cierta manera a movilizar en el otro su propia relación con ese saber desde esa información que se está planteando. Y ahí se Pero establece un vínculo. Yo creo que sí, por mira ahí, que sí. hay un tema que yo discuto mucho con mi esposa, que es docente de preescolar, y es también, aparte de ese goce lúdico, es decir, donde se busca que el maestro sea todo el tiempo un entretenedor, ¿cómo se llama eso? Un recreador en la clase. También es importantísimo para el estudiante los espacios de aburrimiento, ¿sí? Esos espacios donde no encuentra el goce con lo que está haciendo, ¿sí? Y creo que esos espacios de aprendizaje son tan importantes como aquello que podríamos Claro. llamar seducción, ¿sí? Yo tengo una discusión, mañana tengo clase, bueno, temprano, y en una universidad pública. Acá, yo también soy docente de una universidad pública. eh, y yo los pongo a leer, ejemplo, mañana tienen que leer Lacan en una clase. Estudiantes que ni siquiera primera vez que lo leen. Y a mí los primeros minutos me gusta hacer un ejercicio. Llego a la clase y les pregunto, ¿cómo les fue con Lacan o con Freud? Claro, las caras que hacen son unas cosas maravillosas. Esto no lo entiende nadie. Esto es complicadísimo. Esto es no sé qué. Y entre eso, esto es aburrido. Sí, esto es aburrido. Y yo les digo, no es que yo no vengo a decirles acá que esto es divertísimo. Esto es aburrido. Ahora la pregunta es, ¿por qué algo aburrido puede ser interesante? Es decir, de eso se trata esto. Es decir, ¿por qué estar con alguien, ejemplo, así sea viendo, uno puede decir, viendo pasar autos, carros durante una hora en una calle, puede sonar aburridísimo, pero ¿por qué se convierte en algo maravilloso para un par de enamorados? ¿Mm? Claro, sentados en una banca, Se viendo fue el pasar gente. audio. Ah, ya volvió. Es decir, ¿por qué viendo pasar gente en una banca en un parque? Que uno de plantea eso a uno de estos muchachos hoy en día, oye, vamos a sentarnos en una banca a ver pasar gente. Yo me imagino las caras que van a colocar, sobre todo estas generaciones que siempre plantean cosas novedosas y con cosas sofisticadas, con aparatos raros. Oye, vamos a sentarnos a ver durante 2 horas una tarde pasar gente en un parque. ¿Por qué para un par de enamorados se puede convertir en algo maravilloso? A pesar que es aburrido. En sí, si uno plantea eso, es aburrido. Pero ¿por qué ese aburrimiento, eso algo aburrido se puede convertir en algo muy placentero? Porque eso está atravesado por otras lógicas. ¿Por qué leer a Hegel, que por cierto yo nunca he podido terminar Fenomenología del Espíritu? Nunca he podido, no puedo. Algo me pasa con Hegel, por eso pongo ese ejemplo. Que toca Eh, empezar por la historia. de los libros que nunca he podido terminar es ese, y que creo que casi todos mis libros he comenzado y he terminado, ese no puedo. Yo creo que hay algo ahí que, precisamente el límite, y por eso me llama la atención. ¿Por qué no puedo terminar? Que es un ladrillo. ¿O por qué me atrae? A pesar que uno lee la primera página de Hegel y dan ganas de salir corriendo. Yo me imagino que eso le pasa también a gente con Freud, con Lacan, con otros. Pero ¿por qué no quiero seguir leyendo? Es porque ahí hay un límite. Hay algo del aburrimiento. Claro, el aburrimiento es eso que me dice, esta cosa es aburrida, pero hay algo que dice, más allá de que sea aburrido o no, que es importante y que hay que seguir insistiendo sobre eso. Yo creo que por ahí es, y tú tienes razón. Yo estoy en contra del docente, eh, eso que llaman lúdico, o la lúdica que se ha convertido, que tiene que todas las clases inventarse una clase nueva, novedosa, algo así rara. Y miren, lo digo acá, y parte también de algunos inconvenientes que me he ganado en la universidad es eso. Yo no hago lúdicas. Es decir, yo lo mismo que hago acá, lo hago en un salón de clase durante 3 horas, 4 horas. Así. Es más, hasta me siento, así como estoy sentado acá, me siento. Y comienzo a hablar de un tema. Los que han tenido clase conmigo saben cómo son mis clases, más o menos son así. No, a veces, últimamente estoy mostrando videos, pero videos cortos de 10 minutos, 15 minutos máximo, para tener la excusa. Pero en sí, yo no,
yo no sé si seré el único, yo creo que no sé, o no soy el único como están planteando en la actualidad. Simplemente yo tomo un tema, hablo, incluso leo, algo que también es muy raro también en las clases hoy en día. Leo un texto. Y además me puedo pasar media hora leyendo un texto, una hora leyendo un texto. Uno plantea eso y eso parece que fuera un pecado para todas estas nuevas tendencias pedagógicas. A mí me han dicho de todo, que soy un dinosaurio, que estoy pasado de moda, que ya debo, que soy un docente magistral, porque también es la nueva ofensa. Ser docente magistral parece que es un pecado. Soy un docente magistral, que soy no sé qué, bueno, muchas cosas me dicen. Pero bueno, yo no sé, yo sigo sintiendo que ahí hay algo, pasa algo en esas clases. Porque ahí algo se moviliza, no en todos, en algunos, pero algo. Que es algo que incluso algunos me dicen, esto que hablamos hoy me permitió pensar otra cosa. Cuando a mí me dicen eso, yo creo que ahí ya conseguí mi objetivo. Claro, lo que se trata no es que aprendan lo que yo digo, sino que eso movilice otra cosa. Y que creo que es la labor de un docente, es seducir desde la óptica del saber. Eso es lo que quería plantear. No sé Sí, qué más quieran decir en estos 10 minutos que nos faltan ya. 10, 15 minutos. Ya Eric, para ir terminando Eric hoy. se me adelantó. Eric, No sé quién más acá, otro comentario, otra pregunta, no sé, lo que quieran decir. Y para ir terminando hoy. Esto va a quedar grabado, para que sepan, ya está grabándose. Yo lo voy a descargar, lo voy a subir a YouTube y después lo hago circular en las redes sociales. Esto que se planteó hoy, para que sepan. Bueno, no sé qué más quieran. sí, ¿Alguien yo más iba quiere a decir comentar algo? respecto de lo que estabas diciendo, de que también creo que lo mencionan los Simpson en alguna parte, me parece muy acertado, que es la sociedad de los poetas muertos. ¿Cuántas generaciones de maestros ha dañado por esa pretensión de crear al maestro entretenido, que es capaz de entretener y sí, de crear como esa diversión del conocimiento frente a sus estudiantes con una serie de performance? ¿Sí? Creo que hay que valorar hasta cierta parte, pero insisto en que ese vacío que se deja en la enseñanza, eso que tú mencionabas, que me deja como la búsqueda hacia otras partes, es importantísimo y eso se logra, en mi pensar, con esas partes que no son tan divertidas y que me instigan a mirar hacia otras partes. Pero mira, me hiciste pensar, mi hija es muy crítica de lo que yo hago, mi hija de 10 años, me dice que porque yo hago videos largos. Yo tengo un canal de YouTube, hago videos, sí, yo sé que mis videos son aburridísimos, me imagino, eh, y que ella me ha propuesto, que lo he pensado, cómo hacer eso mismo que digo en una hora, o en esta charla que dije 45 minutos, cómo hacerle un minuto de un video de TikTok. Lo he pensado. Pero siempre lo que me detiene a veces como ese planteamiento de ellos, de ellas, es que tiene que ser divertido. Ahí es cuando ya comienzo a complicarme. Sí, yo puedo hacer un video de un minuto. Es más, lo he hecho un minuto. Pero ojo, si va a seguir siendo aburrido. Aunque tenga un minuto de demora una hora, puede ser aburrido. Porque lo que voy a hablar en un minuto es, ojo, de pronto no sea aburrido, pero de pronto la palabra no sea aburrido, pero divertido no va a ser. Y pareciera que hubiese una diversión, es decir, la diversión de la inmediatez. eh, yo me pongo a pensar por qué TikTok es tan usado. Cuando yo me pongo a ver los videos, sí, hasta me hacen reír algunos, no voy a decir que no, pero yo creo que ese es el gran problema de TikTok. El gran problema de TikTok es que es divertido. Y creen que todo puede ser una diversión. Yo creo que hay, hay cosas que no pasan por la diversión. Es más, muchas cosas no pasan por la diversión. Eh, y parece ser que la diversión es el modo actual de creer que el mundo funciona como un todo divertido, como un parque de diversiones, algo así. Sí. Y la universidad tiene que ser un parque de diversiones. Y no sé si se han dado cuenta incluso en los últimos años cómo las instituciones, incluyendo las universidades, cada día se parecen más a un centro comercial. No sé si se han dado cuenta de la arquitectura incluso, con algunas excepciones afortunadamente. Por lo menos, afortunadamente, por lo menos la Universidad Nacional se ha resistido a eso, en ciertas lógicas y otras instituciones.
todavía, no sé cuánto duren, de pronto ya se caigan tarde o temprano en eso, pero tú pasas por unas universidades o por unos colegios y parecen un centro comercial y un parque de diversiones, algo así. Y yo creo que eso también es importante también tenerlo en cuenta, porque esa diversión también va en contravía de, de eso que como se constituye una erótica de saber. No puede ser algo divertido tampoco, es otra cosa. Sí. Pero, Mira que yo trabajo mucho con dramaturgia y en dramaturgia incluso hay autores que te dan las pautas para hacer las transiciones y que no pierda uno el interés del espectador, ¿sí? Pero mirando el cine clásico, los grandes autores, hay unos momentos en que el director se deja llevar y es ese grado entre el aburrimiento y la contemplación que me parece muy, muy interesante. ¿Sí? Tú ves, bueno, estos directores italianos que simplemente hay en escenas donde dejan que la imagen se quede. Recuerdo en una película de un libro de Thomas Mann, La montaña mágica, donde el director simplemente deja la toma sobre la playa para que todo suceda y no pasa nada. Y eso es lo más hermoso que yo he visto en cine, por ejemplo. ¿Sí? Muy contrario a lo que sucede, por ejemplo, con el cine actual, ¿sí? Que no logra esos momentos de contemplación, sino de plena diversión, donde el espectador sale, sí, muy, muy divertido, muy, muy excitado, pero no logra el grado de contemplación que lográbamos con el cine clásico. ¿te pareces a Chung Han? No me diga eso, que los 3 libros que he leído de Chung Han me han decepcionado. Me parece No, tendiente a la la discusión del Chung exitología. Han, yo a veces hay cosas que no me gusta del Chung Han, yo creo que a veces hay un pesimismo ahí nostálgico en Chung Han, muy, muy complicado también, pero a mí otra vez, es decir, Chung Han tiene la capacidad en pocas páginas de escribir cosas que de pronto nadie se lo había podido mostrar de otra manera. Ojo, yo creo que Chung Han es un bueno para introductorio para ciertos autores. Es decir, mostrar a Chung Han en 40 páginas, 50 páginas, Heidegger. Es que yo a veces, y de Sí, pronto eso puede ser el camino para llegar a Heidegger, a Hegel y a otros autores, incluso el mismo Freud ahora. A mí me parece la labor de Chung Han, a mí me gusta en ese sentido. Hay cosas que no me gustan de Chung Han, eso sí, pero bueno, siempre me interesa. Bueno, creo que ya vamos a ir cerrando hoy en estos minutos que nos faltan. No sé qué otro comentario, otra cosa que quieran decir y ya nos despedimos hoy sobre esto. A ver, no sé si alguien quiere comentar algo ya para despedirse, comentarlo. No sé qué preguntas tengan, qué comentarios tengan. ¿No, ninguno? Por lo menos saludar, hola. Y nos vamos despidiendo hoy ya en 4 o 5 minutos que nos faltan. Y nos vamos cerrando ahí. No sé mira quién que, más. mira que esto mismo que está sucediendo, yo hago las jornadas de títeres de Bogotá y que tiene 3 componentes, una de formación, otra de presentación y otra de ponencias. Y yo critico muchísimo esto de los artistas, pero me doy cuenta cada vez que es en la mayoría de estudiantes, que creo que también tiene que ver con esta forma de presentarnos, de encontrarnos, que pareciera que le tuvieran miedo a la palabra o a la intervención. Entonces yo incluso en el último foro yo me exalté, yo dije, es que no saben pensar qué pasa con esta sociedad actual que no es capaz de interlocutar, de simplemente dialogar, de atreverse a equivocarse, a decir pendejadas y a divertirse un momento con la palabra del otro, ¿sí? Me parece a mí muy extraño, por eso lo repito, pero un compañero me decía, no, en nuestra época, recuerde que también nosotros éramos los tontos avesados que de vez en cuando preguntábamos en los seminarios. Entonces, como para hacer también eso, compañeros, yo sé que hay No, muchos saluden. en este... No, Sí, yo quería que sí, me sí, saludaran sí, por lo menos. Hola. Y ya, y nos sí, despedimos ya. es que me hizo recordar al foro que Eh, yo dirigí. entonces, era eso, es simplemente, bueno, y despedirnos ya, que porque ya nos vamos a terminar, era hasta las 8, faltan 7 minutos. Era la idea, bueno, quiero también agradecer por estar en este espacio,
bueno, para los que estuvieron y se salieron, que algunos tenían otros compromisos, para los que estuvieron un rato, los que estuvieron aquí todo el tiempo. Mi idea es seguir sosteniendo estos espacios. El otro semestre veo que se me ocurre, porque también es otra forma de llegar a otras personas en otros contextos, en otras ciudades, en otros países, bueno, otras cosas. Así que espero seguir sosteniendo estos espacios hasta cuando se pueda. Así que gracias por estar acá, por compartir esto. Ojalá, bueno, voy a hacer circular esto cuando ya lo descargue, lo graben en estas plataformas YouTube. Yo tengo un canal, ahí lo subo, pero también doy el link en otras plataformas para que lo puedan ver si lo quieren ver, bueno, y otras cosas más. Así que muchas gracias por estar acá. Creo que ahora sí me voy despidiendo. Si no hay más comentarios, más preguntas, nada, o ningún saludo, creo que ya sí me puedo despedir. Bueno, Eri, bueno, gracias desde México también, bueno, ya que tú encendiste la cámara y saludaste. Además, a los demás también, muchas gracias. Y nos estamos viendo también en otros espacios. Ojalá físicamente, que eso también es importante. Sí, Cuando digo sí, sí. físicamente es en carne y hueso. Bueno, hay muchas discusiones si eso es físico o no. Bueno, es decir, sentir la presencia física de otra persona ahí, la respiración y otras cosas más. Entonces, Sí, sí. chao, nos vemos. Gracias. Chao. Gracias, buenas Muchas noches, gracias gracias. por estos espacios. Muchísimas gracias. Gracias, adiós.